Café Jurídico, episodio 118. Muy buenas tardes, hola de nuevo, ya hemos superado el ecuador del mes, martes día 18 de mayo, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. Comenzamos. Bienvenida María Ángeles, ¿cómo va todo? Muy buenas tardes Juanma, muy buenas tardes a todos. Como ya bien todos sabemos, el pasado día 9 de mayo se puso fin a la vigencia del estado de alarma y ello ha dado lugar a que el legislativo apruebe disposiciones a fin de que tras la finalización de este periodo se siga protegiendo a los ciudadanos más vulnerables que aún no han podido recuperarse de las consecuencias negativas que ha dejado la pandemia. No obstante, también os traigo otras que entendemos que pueden resultar de especial interés, como por ejemplo la denominada Ley Rider, así que comenzamos cuando quieras, Juanma. En un momento, pero antes, cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Os tendría que contar que el próximo día 24 de mayo vamos a impartir un taller de simulación de juicios penales con el que enseñaremos paso a paso y de forma muy práctica cómo llevar a cabo la intervención profesional en los distintos procedimientos penales. Sin embargo, ya no tenemos plaza disponible, así que no tiene mucho sentido. Muchas gracias a todos los que os habéis inscrito y si aún no lo has hecho y tienes interés en participar, decirte que quizá en el mes de septiembre hagamos una tercera edición, por lo que si quieres puedes dejarnos tus datos en el enlace que encontrarás en las notas del programa y podrás ser de los primeros en apuntarte para la próxima edición, porque la verdad, para que este tipo de formaciones sean útiles e ilustrativas deben darse en grupos reducidos con un máximo de 10 o 12 personas. Si no, es que no es lo mismo, desde luego. Y bueno, ahora sí, María Ángeles, ¿qué novedades nos traes hoy? Ley 6/2021 de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil. Tras años de sucesiva vacatio legis, por fin ha entrado en vigor esta ley que modifica el Registro Civil, quedando derogada con ella la Ley de 8 de junio de 1957, salvo en lo dispuesto en las disposiciones transitorias tercera, cuarta y quinta de esta ley. Por fin, parecía que nunca llegaría a aprobarse. En un primer momento estaba previsto que esta ley 20/2011 de 21 de julio entrase en vigor a los 3 años de su publicación en el BOE, esto es, el 22 de julio del 2014, pero se ha necesitado de periodos adicionales. ¿Puedes indicarnos cuáles son las novedades del registro civil que se han implantado tras la publicación de esta ley 6/2021? Pues con la intención de garantizar el acceso a todos los ciudadanos, se ha procedido a informatizar el registro civil para que sea accesible electrónicamente, para con ello proporcionar la cercanía a los usuarios del servicio registral, así como la implementación de un nuevo modelo orientado a las personas de carácter público y gratuito y gestionado por empleados públicos. Entre las novedades cabe destacar que se apuesta por la figura del letrado de la Administración de Justicia como encargado y con una estructura organizativa formada por una oficina central, oficinas generales y oficinas consulares, conllevando ello a una reestructuración de la organización actual del registro civil en todo el territorio nacional. Se introduce una serie de mejoras técnicas proveyéndose la asignación de un código personal con el primer asiento que se practique, que será única e invariable en el tiempo. También se ha procedido a modificar la regulación de la firma electrónica empleada en el funcionamiento del registro civil, disponiendo los encargados de certificados electrónicos cualificados, garantizándose además la verificabilidad de las firmas y sellos electrónicos de los asientos, incluso una vez haya caducado o se haya revocado el certificado con el que se practicó dicho asiento, pudiendo las personas también identificarse electrónicamente ante dicho registro. Se actualizan nuevos términos o cuestiones técnicas que habían quedado desfasadas y se introduce la agilización de los procedimientos de cambios de apellidos o identidad. Asimismo, en supuestos de víctimas de violencia de género o sus descendientes que estén o hayan estado integrados en el núcleo familiar de convivencia, podrán autorizarse el cambio de apellido sin necesidad de cumplir con los requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 54. Además, entre otras cuestiones, una de las más llamativas es que a partir de la entrada en vigor de la presente ley ya no se expedirán libros de familia,
aunque aquellos expedidos con anterioridad seguirán teniendo los efectos previstos. Mencionar que también se incluye la posibilidad de que los notarios puedan autorizar los expedientes previos a la celebración de los matrimonios, que hasta ahora solo podían realizarse en el registro civil, y las declaraciones de voluntad relativas a la adquisición de la nacionalidad y a la vecindad civil, que también podrán realizarse ante el encargado del registro civil, notario o funcionario diplomático o consular encargado de dicho registro. En relación a la extensión y práctica de asientos, hasta que el Ministerio de Justicia apruebe la entrada en servicio efectiva de las aplicaciones informáticas que permitan el funcionamiento del registro civil de forma íntegramente electrónica, los encargados practicarán en los libros y secciones correspondientes los asientos relativos a los nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales. Para la tramitación de procedimientos, expedición de publicidad y práctica de asientos, será competente en las oficinas del registro civil que lo vinieran siendo, en tanto no se produzca la entrada en vigor de los servicios de las aplicaciones informáticas. Esta ley ha entrado en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, esto es el 30 de abril de 2021. Real Decreto Ley 8/2021 de 4 de mayo de medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma, que como ya sabemos finalizó el pasado día 9 de mayo. Con esto se pretende establecer medidas en el control sanitario de pasajeros internacionales para prevenir la introducción de vectores de infección y sus variantes. Dispone también una serie de medidas extraordinarias aplicables a las juntas de propietarios de las comunidades en régimen de propiedad horizontal. Se prorrogan medidas de carácter económico y social, por la que se prorrogan por un plazo de 3 meses medidas adoptadas para dar así cobertura a dichas situaciones, como por ejemplo se amplía hasta el 9 de agosto del 2021 la garantía de suministro de agua, electricidad y gas natural de los consumidores vulnerables, así como las referidas a la suspensión de los procedimientos y lanzamientos de vivienda y otras medidas extraordinarias de carácter socioeconómico. Además, contienen regulaciones que afectan a los regímenes de autorización o rectificación judicial de las medidas que hayan de adoptarse cuando impliquen limitación de restricción de derechos fundamentales. Con la adopción de estas medidas urgentes, lo que se pretende en parte es seguir aplicando las medidas adoptadas durante la pandemia para paliar de algún modo los efectos negativos que aún existen derivados del COVID-19. Exacto, Juanma. ¿Puedes especificarnos un poco más en qué consisten estas medidas? En primer lugar, déjame decirte que este Real Decreto Ley se estructura en 6 capítulos, 15 artículos, una disposición derogatoria y 2 disposiciones finales. Las medidas urgentes en el ámbito sanitario, referente al control sanitario de los pasajeros internacionales, persiguen mantener los niveles de seguridad en los controles de puertos y aeropuertos, adaptando los mecanismos existentes para permitir una detección rápida de casos importados de COVID-19 y de los contactos estrechos. Se exige que los pasajeros con origen en cualquier aeropuerto o puerto situado fuera del territorio español cumplimenten un formulario de control sanitario, disponible en el portal web Spain Travel Health o mediante la aplicación para dispositivos móviles. Una vez cumplimentado el formulario de control sanitario, se generará un código QR cuya presentación será imprescindible antes del embarque y a la llegada a España. Las agencias de viaje, los operadores turísticos y compañías de transporte aéreo o marítimo y cualquier otro agente que comercialice billetes aéreos o marítimos vendidos aisladamente o como parte de un viaje combinado deberán informar al pasaje en el inicio del proceso de venta de los billetes con destino a España de todas las medidas de control sanitario y de las consecuencias de su incumplimiento. En particular, se informarán de la obligación de presentar el código QR al que acabamos de hacer referencia antes del embarque y de las consecuencias de su incumplimiento o falseamiento. También facilitarán el apoyo necesario a quienes no dispongan de medios electrónicos para cumplimentar el formulario de control sanitario. Se aplican medidas extraordinarias a las juntas de comunidades en régimen de propiedad horizontal, suspendiéndose la obligación de convocar y celebrar las juntas de propietarios hasta el 31 de diciembre de 2021, así como a las obligaciones de aprobar el plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas correspondientes y el presupuesto anual. Durante el mismo periodo o hasta la celebración de la junta correspondiente se entienden prorrogados el último presupuesto anual aprobado y los nombramientos de los órganos de gobierno. Se permite que la junta de propietarios pueda celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple,
siempre que todos los propietarios dispongan de los medios necesarios y si el secretario reconoce la identidad de las personas propietarias asistentes a la Junta, y así lo expresa en el acta. Además, en este supuesto será también posible la adopción de acuerdos sin celebración de Junta mediante la emisión de voto por correo postal o comunicación telemática, siempre que se cumplan las debidas garantías de participación de todos los propietarios, identidad del remitente y de recepción de la comunicación. Las medidas relativas a la situación de vulnerabilidad económica y social. Disculpa que te interrumpa un momento, pero según nos has comentado, estas son las medidas que se prorrogan hasta el 9 de agosto del 2021, ¿no? Sí, Juanma, se prorroga hasta esa fecha la garantía de suministro de agua, electricidad y gas natural a las personas consumidoras vulnerables o en riesgo de exclusión social, o para aquellos consumidores que, no pudiendo acreditar la titularidad del contrato de suministro, cumplan con los requisitos de consumidor vulnerable mediante la acreditación de dichas circunstancias por los servicios sociales competentes. La suspensión de los procedimientos y lanzamientos de vivienda en situaciones de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, los supuestos establecidos en el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, se amplía la posibilidad de aplicar una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento de vivienda habitual por un periodo máximo de 6 meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor a aquellos contratos cuyo vencimiento estuviese establecido entre el 9 de mayo y el 9 de agosto de 2021. También se prolonga hasta esa fecha la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública o gran tenedor, y se amplían por ese mismo periodo los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de 6 meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. Se extiende hasta el 9 de septiembre de 2021 el plazo para que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria puedan presentar la solicitud de compensación. En relación a las medidas en materia de violencia de género, se prorroga hasta el 9 de agosto de 2021 la consideración como esenciales de los servicios de información, asesoramiento, teleasistencia, asistencia social integral, acogida para víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidas las víctimas de tratos con fines de explotación sexual, y el sistema de seguimiento por medios telemáticos en materia de violencia de género. Asimismo, se modifica el artículo 8 de la Ley 1/2021 de 24 de marzo de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género para garantizar que las comunidades autónomas y las entidades locales puedan seguir utilizando los fondos de Pacto de Estado contra la violencia de género para desarrollar los programas que sean necesarios para garantizar la prevención, asistencia y protección de las víctimas de violencia de género en el contexto específico de vulnerabilidad derivado de las medidas de contención de la pandemia. Por otra parte, se recogen otras medidas extraordinarias de carácter socioeconómico. Se prorroga por 24 meses más el plazo previsto de 36 meses contemplado en el artículo 1.2b de la Ley 44/2015 de sociedades laborales y participadas, y se minimizan los riesgos ante la pérdida de la calificación de sociedad laboral o ante su desaparición. Además, se flexibiliza de forma extraordinaria y para el periodo que resta de ejercicio presupuestario el uso de fondos de educación y promoción de las cooperativas. Las medidas relativas a la compatibilidad de la pensión de jubilación de los profesionales sanitarios con el desempeño de actividad motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. Se mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2021 la compatibilidad de la pensión de jubilación de los profesionales sanitarios con el desempeño de su actividad realizada al amparo de la Orden 232/2020 de 15 de marzo, que a requerimiento de la autoridad competente de la comunidad autónoma por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Ceuta y Melilla o del Ministerio de Defensa en la red hospitalaria de defensa, se actúe o se haya realizado al amparo del ordenamiento laboral, bien directamente con las comunidades autónomas y los organismos indicados, bien a través de centros privados, de determinadas prestaciones de servicio. La compatibilidad de la pensión de jubilación de los profesionales que ejercen la medicina y la enfermería y que, en virtud de nombramiento estatutario o contrato laboral, presten servicios tanto en centros sanitarios públicos como privados, con el objeto de llevar a cabo tareas dirigidas a la lucha contra el COVID, siempre que la incorporación al servicio activo derive de las autorizaciones acordadas por la autoridad sanitaria competente. Durante la realización de este trabajo, por cuenta ajena compatible con la pensión de jubilación, se mantiene la obligación de afiliación, alta, baja y variación de datos, así como la obligación de cotizar. Se tendrán protección frente a todas las contingencias comunes y profesionales, siempre que reúnan los requisitos necesarios para causarlas,
el derecho al subsidio por incapacidad temporal que se cause se extinguirá por la finalización del trabajo por cuenta ajena, además de por las causas generales previstas en la normativa vigente. Y las cotizaciones realizadas durante esta situación podrán dar lugar a la modificación del porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de jubilación. Estas cotizaciones no surtirán efectos en relación con los porcentajes adicionales previstos en el artículo 210.2 de la Ley General de la Seguridad Social. Asimismo, las cotizaciones indicadas surtirán efectos exclusivamente para determinar el porcentaje aplicable a las jubilaciones anticipadas ya causadas, manteniendo la misma base reguladora. Por último, medidas extraordinarias en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, mediante las cuales se modifica la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa en el sentido de la regulación del recurso de casación contra los autos que se dicten en el ámbito sanitario y requieran autorización o ratificación judicial por los tribunales superiores de justicia o la Audiencia Nacional, permitiendo que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo pueda entrar a conocer sobre estos asuntos y fijar doctrina legal, introduciéndose normas especiales para garantizar la celeridad del recurso de casación, no siendo necesario interponer previamente recurso de reposición. Todo ello con objeto de que el procedimiento se tramite de forma sumaria y preferente. María Ángeles, con todo lo que nos has comentado, ¿podría aclarar a los oyentes qué artículos o normas se modifican, que creo que son varias, y la entrada en vigor de este Real Decreto Ley? Se modifican los artículos 1, 1 bis y 2 y el apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto Ley 11/2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, los apartados 3 y 6 de la disposición adicional segunda del Real Decreto Ley 37/2020 de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, el artículo 8 de la Ley 1/2021 de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, el apartado 2 del artículo 87 y el artículo 122 de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. Asimismo, y en relación a la última ley precitada, se añade un nuevo apartado 1 bis al artículo 87 y el artículo 87 ter. Y se deroga el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. El artículo 13 del Real Decreto Ley 15/2020 de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 23/2020, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Este Real Decreto Ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 5 de mayo y ha entrado en vigor el 9 de mayo con el fin de la vigencia del estado de alarma. ¿Qué más nos traen? Orden del Ministerio de Ciencia e Innovación 442/2021 de 30 de abril, por la que se crea una oficina de asistencia en materia de registros en la Agencia Estatal de Investigación. Esta orden ministerial tiene por objeto la creación de una oficina de asistencia de registros en la Agencia Estatal de Investigación que tendrá la consideración de órgano administrativo integrado en la estructura orgánica de la Agencia Estatal de Investigación, bajo la dependencia de la Secretaría de Estado. Se le atribuyen las funciones contempladas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como son la recepción y digitalización de solicitudes, escritos y comunicaciones en papel que se presenten o sean recibidos en la oficina y se dirijan a cualquier órgano, organismo público o entidad de cualquier administración pública, así como su anotación en el Registro Electrónico General. Expedición de copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados, asesoramiento de información en materia de identificación y firma electrónica para la presentación de solicitudes, escritos y comunicación a través de medios electrónicos y obtención de copias auténticas, identificación o firma electrónica del interesado, práctica de notificaciones, tramitación de apoderamiento presencial a PUDACTA en los términos previstos, así como emisión de recibos que acrediten la fecha y hora de presentación de solicitudes, comunicaciones o documentos, entre otras. Esta orden ha entrado en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, 9 de mayo de 2021. ¿Algo más, María Ángeles?
Sí, el Real Decreto Ley 9/2021 de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales. Se compone de un artículo y 2 disposiciones finales cuyo objeto es la precisión del derecho de información de la representación de personas trabajadoras en el entorno laboral digitalizado, así como la regulación de la relación de trabajo por cuenta ajena en el ámbito de las plataformas digitales de reparto. Este Real Decreto Ley, o también conocida como Ley Rider, viene a consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo 805/2020 de 25 de septiembre, primera que unifica la doctrina y que obliga a empresas de reparto a domicilio como Glovo, Uber Eats, Deliveroo y demás a contratar a sus repartidores en el plazo de 3 meses, y todo ello en aras de combatir a los falsos autónomos. Exacto, Juanma. Se modifica el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores en relación a los derechos de información y consulta de la representación legal de las personas trabajadoras, añadiendo un nuevo apartado D en su punto 4. En el que se reconoce el derecho del comité de empresa a ser informado de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles. E introduce una nueva disposición adicional 23ª sobre la presunción de laboralidad de las actividades de reparto o distribución de cualquier tipo de producto o mercancía cuando la empresa ejerce sus facultades de organización, dirección y control mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo a través de una plataforma digital. Con esta nueva disposición se incorporan los criterios y parámetros establecidos por el Tribunal Supremo en la sentencia antes referenciada, trasladándose aquí dicha jurisprudencia. Se establece que, en aplicación de lo establecido en el artículo 8.1, se presume incluida en el ámbito de esta ley la actividad de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo a través de una plataforma digital. Este Real Decreto Ley entrará en vigor a los 3 meses de su publicación en el BOE. Juanma, eso es todo por hoy. Como siempre, un placer estar por aquí. Nos vemos nuevamente a finales de mes. ¡Claro que sí! Nos despedimos ya por hoy, no sin antes recordarte que desde nuestra página web cafejurídico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. Recuerda que también puedes seguirnos y escuchar en las principales plataformas del sector, ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube y así hasta más de 35 plataformas. Nos escuches desde donde nos escuches, suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo jueves donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, a cuidarse mucho y adiós.